La clase de hoy vamos a ver excepciones cambiarias. Vamos a tener dos clases de excepciones cambiarias. ¡Ay, qué santo! En una primera clase, que es la que vamos a ver ahora, vamos a ver la presentación de excepciones, como hicimos con la clase pasada, ver los caracteres que nos vamos a encontrar cuando el deudor se presenta a defenderse en el juicio. Y luego José, la clase que viene, les va a enseñar los pormenores de cada una de esas excepciones. Esta vez, con el nuevo plan en Comercial 2, debemos a tener tiempo de sobra. En general, solemos dar una clase de acciones y otra de excepciones, lo cual es decepcionante, rima y todo, porque el juicio para nosotros los que ejercemos la profesión es muy importante. Y siempre nos quedamos con poco tiempo. Y la verdad que esta vez, dándolo de esta forma, hemos tenido tiempo, como habrán visto, para ver las acciones extracambiarias, luego vimos las cambiarias, adelantamos incluso conceptos antes, y lo mismo vamos a hacer con las excepciones. Entonces, lo que es la excepción o defensa es la contracara de la acción. Esto es la defensa del deudor frente a la agresión del acreedor. Y estamos, por supuesto, y seguimos en el ambiente del juicio. Ya dejamos atrás ese intento de cobro sin presión, que ya pasamos, ¿no?, en las clases anteriores. Ahora estamos inmersos en el juicio, iniciamos el juicio. Recordemos un poco cómo es el juicio, en particular el juicio ejecutivo cambiario. Es un juicio con una estructura monitoria, un juicio en el que hay que formar el título ejecutivo. Nosotros, cuando demos vales, letra y cheques, cada uno de nosotros que tenemos encargado cada título les va a volver a recordar cómo se forma el título. Son títulos que de una u otra manera, algunos más sencillos, otros más complicados, de alguna forma hay que formarlos, ¿sí? Ya luego, no quiero quitar tiempo en otras clases, vamos a detenernos otra vez en explicar eso. Pero no cualquier, en un juicio común, de naturaleza incluso ejecutiva, cuando ustedes estudian procesal ven que hay distintos títulos ejecutivos. Para que un documento privado que tiene un reconocimiento de deuda sirva de título ejecutivo, por ejemplo, hay que reconocer la firma, hacerle reconocimiento de firma al deudor. Y ahí entonces hacemos de ese documento, que es simplemente un yo debo dinero, firma Virginia, lo transformamos en un documento que tiene una habilidad muy especial, que es la de poder introducir al acreedor a una vía con unas particularidades excepcionales, que son las del juicio ejecutivo, que tiene esta particularidad de, sin escuchar al demandado, el acreedor logra el embargo inmediato de los bienes del deudor, en un embargo genérico que luego se va a concretar en determinados bienes, ¿sí? En el juicio ejecutivo cambiario no hay este reconocimiento de firma. El título en general, luego vamos a entrar en detalles de cada título, justamente por la solemnidad del título, que tiene determinadas menciones que nosotros estudiamos por arriba y luego vamos a entrar en cada uno, cuando entremos en cada título, hace que el juez se vea, digamos, eximido de tener, el acreedor no tiene que reconocer la firma, y además el juez simplemente tiene que hacer un examen formal de corroborar que eso que tiene delante sea un título valor, de acuerdo al artículo 3 y las menciones correspondientes a cada título en cuestión. Y una vez superada esa etapa, ese análisis formal, el juez simplemente manda embargar, ordena el embargo. Hecho lo cual, una vez que nos mandan embargar en todo nuestro patrimonio, se abre un periodo de 10 días en el cual nosotros, deudores, vamos a tener la oportunidad de defendernos. Pero vean, entonces, la
la importancia que tiene el título como documento con ciertas menciones y solemnidades que habilitan esta acción, y cómo es la excepción, el periodo de excepción es un momento muy posterior, y acá es donde aparece la primera particularidad de este juicio ejecutivo cambiario, que es la limitación de excepciones. Yo les expliqué que no hay un rito procesal específico para la acción ejecutiva cambiaria. Hay dos particularidades. Una es esta. Además de la limitación propia de excepciones que tiene cualquier juicio ejecutivo, que ya tiene limitación de excepciones, en este hay todavía una restricción más severa que está establecida en el artículo 108. ¿Sí? Entonces, abramos el artículo 108 del Decreto Ley 14.701 y van a encontrarse allí que dice: contra la ejecución de las letras de cambio, y debo entender cheques y vales, no se admitirán más excepciones que, y nombra un montón, y en el segundo párrafo dice: también serán admisibles las excepciones procesales de, y nombra otro montón. Y en un tercer párrafo dice: cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado no obstará al progreso del juicio ejecutivo. Lo que, leído más sencillamente, es: cualquier otra excepción no es admisible. O sea que tienen ahí que, además de las excepciones de la limitación propia del juicio ejecutivo común, la particularidad del cambiario es que tiene aún más restringidas las defensas. ¿Por qué será esto? ¿Qué razón jurídica puede haber movido al legislador, o qué razón de fondo puede haber tenido en cuenta el legislador para esto? Hola, yo supongo que es a los efectos de que no se planteen excepciones que sean dilatorias del proceso, como en otro tipo de asuntos, y porque además, en realidad, los títulos ejecutivos son muy contundentes. Por eso, justamente, una de las pocas excepciones es la de inhabilidad de título, me parece a mí. Y está bien. Entonces, si el legislador quiere de alguna manera limitar las excepciones, lo hace para garantizar al acreedor el cobro del título. ¿Lo ven? Saben que el legislador tiene, cada vez que legisla, tiene muchos principios que toma en cuenta, valores que toma en cuenta. El valor justicia, el valor igualdad, el valor equidad, eh, el valor eficiencia. Y dependiendo de lo que quiere hacer, prioriza uno sobre otro. En este caso es evidente que ha querido priorizar la circulación del crédito y la seguridad en el cobro del crédito a la seguridad de la defensa del deudor. ¿Sí? Lo que también debe ser analizado con mesura, porque la verdad es que si uno mira este 108 y luego con José van a tener tiempo de ver una por una las excepciones, lo cual los va a ayudar para procesar también. Siempre es bueno escuchar a un profesor de otra materia a ver qué entiende por excepciones procesales. Igual nosotros siempre vamos a estudiar en los procesalistas sobre excepciones, pero la cabeza de uno siempre está enfocada en las cosas comerciales. Entonces, estudiamos en NURI, que mira la cuestión procesal con la cabeza de un procesalista. ¿Sí? Y van a ver que son un montón de excepciones. No es que quede sin defensa el deudor de un título valor. Pero entonces esa es la primera particularidad, la limitación de excepciones con respecto a un juicio ejecutivo, si ustedes quieren, común. La Profe, otra limitación, sí, que algo Francisco. que podemos agregar es que no podemos olvidar que puede haber un juicio ordinario posterior. Entonces, va a haber Muy bien. el deudor va a tener otra posibilidad en el caso que tenga que esgrimir otras defensas que no pueda plantear en el juicio ejecutivo cambiario. Esa es una forma de completar la defensa del deudor.
si el deudor de alguna manera siente que no ha sido escuchado suficientemente, tiene la opción del juicio ordinario posterior. De ahí que sepamos que en el juicio ejecutivo cambiario no se hace cosa juzgada formal, porque siempre tenemos esta oportunidad de iniciar un juicio ordinario posterior, que tiene un plazo de caducidad, si no me equivoco es 90 días, creo que es 90 días, tampoco nos podemos dormir. En mi experiencia, los clientes están agotados para este juicio ordinario posterior. Han pasado por el juicio ejecutivo, que siempre ustedes conservan en la memoria del juicio ejecutivo la rapidez como su atributo más importante, y la verdad es que es el último del que se tienen que acordar. Lo más importante del juicio ejecutivo es sin duda la limitación de excepciones, ¿sí? La limitación de excepciones es lo que lo destaca, lo que lo diferencia. Y la otra particularidad que tiene es que hay una limitación importante en los medios de prueba, porque si ustedes pactan una quita o una espera con el deudor, solo la pueden probar el deudor con un documento judicial, cosa que no ocurre en el juicio ejecutivo común. ¿Sí? Eso está expresamente previsto. Entonces, esas son las dos particularidades que tiene el juicio ejecutivo cambiario. Reitero, pues, que no hay un rito procesal, pero tiene sí estas dos particularidades que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué querríamos nosotros un juicio ejecutivo cambiario? Y lógicamente los abogados lo preferimos porque obtenemos el embargo inmediato de los bienes del deudor y sabemos que el deudor tiene limitadísimas excepciones, que como ven son un montón, pero que las tiene que tener el deudor. Solo que francamente entre en alguna de estas va a ser fructífera su defensa, si no, su defensa no va a ser bienvenida, porque el juez cuando recibe la excepción la busca y tiene que verse claramente demostrada, y si no, simplemente no levanta la medida de embargo, manda a seguir adelante con la ejecución. ¿De acuerdo? Yo les pregunto ahora, en esto de nos vamos a ponernos en la mentalidad del acreedor, en esto de la acción ejecutiva cambiaria que ustedes iniciaron contra nuestro deudor supuesto, ¿qué caracteres de los títulos valores han utilizado en la acción? Piensen qué caracteres hicieron valer. Porque el estudio de los caracteres en forma teórica, y que ustedes simplemente me los recen como conceptualmente, si no los saben usar, es como que les regalen una espada en una guerra y no la sepan usar. Es así de inútil. A mí me dan una espada y me acuchillan en la primera de cambio porque yo no la puedo ni levantar. Bueno, piensen en eso. Hola Walter, Valentina, Raquel, Pablo y Natalia. Ismael, gracias por estar ahí. Vayan pensando, chicos, ¿qué caracteres de los títulos valores hicieron valer? Yo les recuerdo, los títulos valores son documentos que tienen consignado un derecho. Caracteres del documento. ¿Cuáles estudiaron hasta ahora? ¿Cómo es el documento? ¿Autónomo? No. La necesariedad. La necesariedad. ¿Hicieron valer el carácter de necesariedad cuando ejecutaron el título valor? Sí, claro, porque hay que presentarlo. Muy bien. Lo tuvieron que presentar en el juzgado. Consejo de vieja abogada. El título original no se deja en el expediente. Se pide el escribano del juzgado, ¿cómo se llama? José, que me olvidé. El actuario. Se pide al actuario
que haga un testimonio por exhibición de ese título y se los devuelva. Porque los expedientes se queman, se pierden, se extravían, se lo comen los ratones, le ocurren cosas. O sea que ustedes presentan el título, el actuario les hace un testimonio que dice, es lo mismo, corresponde, es fiel, igualito al que tuve enfrente a mí, firma, algo así. Yo no soy escribana, no está Daniel acá para preguntarle cómo es exactamente. Lo dejan en el expediente y les devuelve a ustedes el título. ¿Ah? Pero entonces ahí lo tuvieron que exhibir, ¿verdad? El juez lo tiene que ver. Título, documento necesario, de exhibición necesaria. Primer carácter que viene. Muy Profesora, bien. ¿me escucha? Escucho. ¿Qué tal, profesora? Sí, Por claro. ese elemento es que se caracteriza el proceso monitorio como un proceso documental, ya que necesita el documento para poder Muy bien. iniciarse. Otro de los elementos a destacar es la literalidad. O sea, ¿qué Ajá. quiere decir? Los derechos que acuerda el título valor son los que surgen del documento. O sea, ¿Y eso el sujeto. cómo lo haría, Santiago, usted cómo lo haría valer en su escrito reclamando el vale? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Claro, ¿cómo hace usted valer ese carácter de literalidad si tuviera que hacer el escrito reclamando el vale? Presentándolo. Eso es la necesariedad. Reclamando la suma deudada y la que Por surge. ejemplo, la literalidad, ¿dónde la hacemos valer? Cuando decimos, soy tenedora de un vale suscrito por José María Nicola el 1 de marzo del 2021 en tal lado con vencimiento el 15 de marzo del 2021 y que no me ha sido pago. La literalidad la demuestro diciéndole al juez el alcance de mi derecho y el alcance de la obligación de José, que tiene que ver no solo en cuanto al monto, sino también al vencimiento, al lugar de pago, al lugar de cobro. ¿Sí? Y ahí ver la literalidad, que es el alcance de la obligación, que podemos haber pactado con José intereses. ¿De acuerdo? Entonces ahí el juez, por supuesto, lo va a ver y en el escrito, en mi petitorio, luego vamos a hacer escritos. ¿No? Es un taller que van a hacer, no me acuerdo si con José o con Daniela o con María o conmigo, no sé con quién, van a redactar escritos. Ustedes en técnica 2 tienen juicio ejecutivo cambiario, pero en mi experiencia personal yo no hice ni un solo escrito en la técnica. Mis padres eran abogados, por eso yo aprendí a hacerlos. Pero no quiero que les pase lo mismo. Son muy fáciles además. Es simplemente saber explicarlo, ¿sí? Entonces, uno le dice al juez lo que está haciendo. Tengo un vale, por tanto, firmado por fulano, ¿sí? Básicamente es una redacción muy simple, pero entonces el carácter que hacemos ahí valer y que demostramos es el de la literalidad. Bien. Necesariedad. Profe, Sí, después también tenemos el de la solemnidad, que es cuando es el carácter que va a haber cuando nosotros presentemos el título de valor y bueno, haga el análisis formal de ver si es un título ejecutivo o no. claro, porque está incluido, digamos, en la naturaleza documental. Los títulos valores está muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? El de la autonomía también. ¿Cómo? El de la autonomía. ¿Cuál les ha permitido sostener el accionamiento? Piensen. De abstracción, profe. No. Hay un carácter de los títulos valores de contenido dinerario que les permitió a ustedes fundamentar jurídicamente su acción. Esto es explicar por qué demandamos a José. Firma de José.
Supongamos que tenemos a José, tenemos a Jorge y tenemos a Ismael. La solidaridad, profe. La solidaridad cambiaria. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a poner, soy tenedora de un vale librado por José María Nicola y endosado por Jorge Rocco, Francisco Molinari e Ismael Techera, bla, 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 bla. El carácter de los títulos valores que fundamenta jurídicamente, sostiene mi accionamiento, es la solidaridad cambiaria. Aquello de que todos los deudores de un título valor, sean en su calidad de librador, aceptante, avalista o endosante, serán solidariamente responsables por el pago del mismo, artículo 105. Yo también me lo sé de memoria, pero sabérselo de memoria no significa entender cuándo lo hacemos valer. Entonces, la solidaridad es un carácter de la acción cambiaria. ¿Lo entienden? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Y se complementa con la literalidad, porque yo la solidaridad cambiaria, yo reclamo a todos por el todo solamente lo que está en el título valor, el monto que está en el título valor, en el lugar que tengo que ir a cobrar, tengo que respetar la obligación tal cual ha sido dispuesta por José. ¿Sí? Así que todo esto, eso es el fundamento de la acción. Y por supuesto, ¿por qué razón José, Jorge, Ismael y Francisco deben pagar? Porque son obligados al pago del título valor con su firma. No se olviden que ellos tienen una obligación unilateral. Tienen, perdón, la obligación unilateral derivada de la firma. Empezamos así la primera clase. La fuente de su obligación está en su firma. ¿Está? Ahí llegamos hasta donde vamos a empezar ahora. Ahora vamos a ver, justamente vamos a ponernos del lado de José. Ahora José, pasaron los 10 días, ¿sí? Se le habilita el término para excepcionarse, para defenderse, para contrarrestar esa agresión de parte nuestra, que es la acción, y vamos a ver cómo hacemos para que se defienda. Entramos ahí en lo que son las excepciones o defensas. ¿Ah? Que para empezar, ya les digo, las tiene limitadas. Las tiene limitadas por este artículo 108, que es una particularidad excepcional del juicio ejecutivo cambiario, que nos hace preferirlo a todo, salvo que querramos la seguridad del juicio ordinario, porque queremos la cosa juzgada formal. Salvo eso, realmente preferimos el juicio ejecutivo cambiario. Y en este artículo 108, les recuerdo que tienen básicamente lo siguiente, dice, contra la ejecución de las letras de cambio, extiendan a cheques y vales, no se admitirán más excepciones que, y hay un montón, que son las que se llaman materiales, que les va a enseñar José. También serán admisibles las excepciones procesales, ciertas, algunas, que son unas cuantas, y después les dice cualquier otra no es admisible, básicamente. ¿Ah? Si van al artículo 45 de la ley de cheques, 14.412, de decreto ley 14.412, se van a encontrar una norma similar, de un contenido similar, también limitativo de las excepciones. La primera pregunta que nos hacemos acá es si este artículo 108 es una norma que es taxativa o es enunciativa. Esto es, si las excepciones que están aquí son estas y nada más, o si son a vía de ejemplo. Lo importante de tomar una u otra posición es que básicamente si nosotros decidimos que se trata de una enumeración taxativa, entonces es de interpretación estricta. Yo no puedo, por vía analógica, incorporar excepciones, aunque tengan una orientación muy bien fundada.
En cambio, si yo me inclino por la posición de que lo que está aquí es enunciativo, podría llegar a considerar otras excepciones. La verdad es que vieron que la ley es bastante dura, si se quiere, ¿no? Dice, contra la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que. Así que hay una primera posición que dice que están limitadas las excepciones, tanto las sustanciales como las procesales, sustanciales o materiales, ¿no? Y el final reafirma a esa posición. ¿Cómo? El inciso final del artículo 108. Y se puede entender. Sí, pero ahora lo vamos a ver porque el último inciso es el con el que básicamente me interesa a mí, que es al que verdaderamente está centrado el artículo. Después, en realidad, el segundo párrafo dice también serán admisibles. Algún autor ha dicho, bueno, entonces las procesales no están tan limitadas. Eso decía Teitelbaum. O sea, el profesor Teitelbaum, Jaime Teitelbaum, que es un gran, extraordinario profesor de procesal, él entendía que las procesales eran prácticamente imposibles de limitar, salvo las que fueran aquellas que fueran o derivaran en la extinción de las obligaciones, ¿no? Esas podría entenderse que se podrían limitar, pero que si no, no había forma de limitarlas, y que inclusive él entendía que casi todas derivaban en una inhabilidad de título, porque esa termina siendo, y en la práctica es así, todas terminan entrando en esa gran excepción que es la inhabilidad del título. Él, por ejemplo, decía que había excepciones como la cosa juzgada, la incompetencia absoluta, la falta de jurisdicción, el juicio seguido contra una persona fallecida o inexistente, el emplazamiento mal hecho, hasta el defecto en el modo en que se prepara la demanda, que todas esas excepciones difícilmente se pudieran no poder oponerse en un juicio ejecutivo cambiario, porque irían contra el principio de buena fe incluso, ¿no? ¿Cómo un juez va a impedir que un deudor se defienda contra una solicitud de embargo genérico con un emplazamiento irregular? Está en la tapa del libro que eso no se puede hacer. La verdad es que en realidad la mayoría de las excepciones que se entiende que no están incluidas entran en la inhabilidad del título. Luego José las va a mirar una por una, van a ver, y cuando llega a inhabilidad del título les va a explicar la cantidad de casos que podemos integrar en la inhabilidad del título. Así que es importante entenderlo. Y lo otro que yo estoy, la verdad que de acuerdo con Teitelbaum, es que de la limitación de excepciones no podemos amparar a acreedores que actúan de mala fe. Por eso, por ejemplo, quien reclame, hay que esmerarse, tener un poquito también de imaginación, ¿no? Si se reclama más de lo debido, la excepción que nosotros tenemos es el carácter de la literalidad, ¿sí? Que es la manera como tenemos para defendernos de esa excepción, de esa acción que fue, digamos, indebidamente presentada por exagerada. Pero la inhabilidad del título es sin duda la excepción más amplia en la que vamos a ver que se van a entrar un montón de casos que nos interesa a nosotros conocer para defender adecuadamente al cliente. No es solamente que el título no es formalmente como debiera ser, entran un montón de casos más. ¿Cómo estamos de hora? Bien, bueno. Vamos a ver qué excepciones hay. Hay dos clasificaciones de excepciones. Así como nosotros pudimos clasificar a las acciones en cambiarias y extracambiarias,
también hay excepciones que son cambiarias y extracambiarias. Las excepciones extracambiarias son las que se sostienen o se fundamentan en la relación fundamental, sustancial o causal que dio origen al libramiento del título-valor. Igual como vimos con la acción. Entonces, son las excepciones que derivan de esa relación fundamental, que son absolutamente personales y que conocen solo, por ejemplo, el comprador con el vendedor, el prestamista con el prestatario, el arrendador con el arrendatario. ¿Me entienden, chiquilines? Justamente en el juicio ejecutivo cambiario no se pueden hacer valer estas excepciones porque hay un carácter de los títulos valores que lo impide, que es la abstracción. Por aquello que hablamos de que los títulos valores justamente no explican la causa por el cual han sido librados. Son independientes del contrato que les ha dado nacimiento o que explica su origen. Y como consecuencia de ello, no podemos en un juicio ejecutivo cambiario excepcionarnos o defendernos argumentando excepciones o defensas que tengan relación con esa relación fundamental. Como por ejemplo, yo, José, no te voy a pagar el vale porque el auto que tú me vendiste estaba fundido. Esa es una excepción extracambiaria que yo no puedo hacerle valer a José en un juicio ejecutivo cambiario. Queda amparada cuando José, ahí directamente no va a ser José, va a ser el juez, me va a decir que no me admite la excepción por el artículo 108, tercer párrafo, porque es una excepción fundada en relación personal entre actor y demandado. Una relación personal que está sustentada en la relación fundamental. ¿De acuerdo? Y no lo podemos hacer porque los títulos valores tienen un carácter, los de contenido dinerario y solo los de contenido dinerario, que se llama abstracción. ¿Les quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo excepcionarme en el juicio ejecutivo cambiario diciéndole a José, no voy a pagarte el vale, José, a pagarte el cheque. O le digo al banco, no pague el cheque que le acabo de librar porque es por los gastos comunes y este edificio se llueve, no tiene mantenimiento y no cumple el arrendador con todas sus obligaciones como arrendador. Esa es una circunstancia que tengo yo con José en una relación fundamental de arrendamiento que en nada le interesa a José como beneficiario del cheque. Vamos a suponer que José me vende lana. Yo soy una artesana y me dedico a hacer telares de lana. Y José, que es un productor uruguayo de estos que producen lana merino, me vende lana, ¿sí? Y yo le pago con una letra de cambio. O con un vale o con un cheque, con lo que quiera. Cuando llega el momento de cobrar, no le pago, me demanda, y yo me excepciono en el juicio ejecutivo diciendo, yo no voy a pagar este título valor porque este título valor fue librado para pagar una lana
que en definitiva estaba en mal estado y yo no la pude utilizar para lo que dije que la iba a utilizar. Y eso no me va a ser admitido en el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo va a continuar, porque lo dice el 108, porque dice cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre José y yo, no obstará al progreso del juicio ejecutivo. Esta excepción personal entre José y yo es una excepción basada, apoyada en la relación fundamental, y por lo tanto el carácter que aparece acá es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Es la imposibilidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo cambiario relacionadas con la relación fundamental que dio origen al libramiento del título. Por ejemplo, que la lana no era merino, que era una lana que no me sirve para mis telares. Y lo que yo entonces, en todo caso, ¿qué tendré que hacer? Si yo quiero hacer valer esa acción extracambiaria. Ordinario, El juicio ordinario posterior. Exactamente. Me va a dar por rechazada la excepción y yo voy a iniciar el juicio ordinario posterior, en donde sí voy a tener oportunidad de hacer valer esa excepción. De hecho, yo es lo que ya sé que va a suceder, ¿sí? Evidentemente, y ahí tal vez sí tenga suerte. Ahí probablemente sí pueda tener alguna chance de defenderme frente a José y el cobro del vale. ¿De acuerdo? Profe, Sí, incluso en ese juicio ordinario posterior, ese sujeto va a poder plantear también como recurso la apelación y también futura casación, porque en ese proceso ordinario posterior no es que se revea toda la situación que se dio en el exacto. proceso ejecutivo cambiario, sino que se ven solamente las excepciones que fueron consideradas inadmisibles. Exactamente. Y ahí además cambiamos de naturaleza de juicio, porque es un juicio ordinario, donde justamente eh, ¿qué diferencia hay entre un juicio ordinario y un juicio ejecutivo? En un juicio ordinario, el juez conoce, el juez tiene etapas procesales dirigidas a conocer y lo hace con la finalidad de dictar una sentencia declarativa, donde declara que una persona es acreedora o deudora o que esto o lo otro, pero el contenido es declarativo. En cambio, en una sentencia que se obtiene en un juicio ejecutivo, hay una sentencia de ejecución, donde lo que va a hacer es ya condena, ¿de acuerdo? Y manda un auto dirigido a obtener lo que pide el acreedor. La naturaleza es distinta. Va, digamos que, un paso mucho más adelantado. En el juicio ordinario posterior, entonces, se cambia la naturaleza del proceso y el juez es como si pasara en el juego de la oca 7 casilleros para atrás. Bueno, vamos a conocer, a ver cuál es la relación entre José y Virginia. A ver por qué Virginia no quiso pagar este vale. Ella está diciendo que esta lana no es merino. A ver, ¿a qué se obligó José? ¿A qué tipo de lana? ¿A qué precio? ¿Es verdad que es merino o no es merino? Y ahí, bueno, empezamos otro tipo de discusión, que nos va a llevar mucho más tiempo, donde se van a admitir otras excepciones, él tendrá otra oportunidad también de defensa y demás, ¿sí? Estamos en otra estructura procesal distinta. Entonces ahí tenemos la abstracción. Ahora, claro, nos viene a la mente esto que yo les comenté y hablé con ustedes, que es interesantísimo, la posición del doctor, en nuestro país, del doctor Ripe, que en España la siguió Langley y Rubio, grandes profesores, en las que evidentemente, en el ejemplo con José, uno puede llegar a pensar, pero ¿no es un poco injusto que siendo José y Virginia las mismas partes de la relación fundamental, el librador y primer tomador del vale, no pueda Virginia argumentar en el juicio ejecutivo cambiario esa excepción en definitiva, sería de un contrato no cumplido, ¿no? Porque le entregaron una lana que no era la pactada? Entonces Ripe decía, no es injusto
no debería el juez aceptar esa excepción. Y lo fundamentaba justamente en esta razón de justicia, pero solamente limitado al hecho y a la circunstancia de que nuestro vale no hubiera circulado, que quedara solo entre José y yo. Ya si ese vale pasara a Daniela, hola Dani, ¿cómo estás? Pasara a Daniela y después a Lucero y después pasara a Ismael, ahí ya, claro, si es Ismael el que reclama, evidentemente ya no podemos hacer valer. Ismael no puede pretender ampararse en circunstancias de una relación fundamental de compraventa de lana que tuvo la libradora, yo, y el primer tomador, José, a quienes, por supuesto, no conoce. ¿Se dan cuenta? Por eso Ripe quería una reforma en nuestro régimen de excepciones respecto de la abstracción, solo limitada al primer tomador, al deudor y primer tomador de un título valor de contenido dinerario. No tuvo nunca suerte, siempre quedó en la teoría. Yo lo intenté incluso, intenté varias veces, siempre que pude, lo intenté porque no está muerto quien pelea y porque entiendo que los abogados tenemos que tratar de convencer a los jueces, pero nunca ningún juez se animó a tomar esta posición doctrinaria, a pesar de que Ripe tenía un gran nombre, ¿no? Pero bueno. Tiene coherencia. Lo que pasa es que me parece que estos títulos valores se hicieron para que circularan. Entonces no se puede estar, si no es una locura, cada uno interpone la relación. Claro, pero el asunto es que en los hechos basta que no circule. Ahí ya lo tiene un juez, no va a circular más. Entonces, ¿por qué no? Esta posición es muy combatida por los bancos. Claro, es al banco al que le interesa, por supuesto, que esté muy limitadas las excepciones y cuanto más limitadas mejor. Tuvo Ripe, por supuesto, tuvo tanto poder la posición de Nuri, que fue siempre una gran abogada de bancos, y es difícil después cambiar a los jueces la forma de pensar. Pero escribimos muchos, un montón, tratando de cambiar esto, porque es limitado entre el acreedor y el deudor y el primer tenedor, a mí me parece de estricta justicia. Porque no se olviden que en los hechos, lo que les cuento, ¿no? Para el juicio ordinario posterior, el cliente está agotado anímicamente y económicamente. Ya no puede pagar más abogado, no puede pagar más timbres, no quiere más nada, porque los juicios ejecutivos, aún siendo rápidos, un añito llevan, un añito y un poquito más también. Entonces, es importante a veces que las cosas, el derecho tiene que servir para los hombres, porque si no, no sirve para nada. Las cosas no pueden quedar en una teoría abstracta, tienen que funcionar, ser eficientes. Claro, ¿quién me escribe que no me doy cuenta? Claro, él decía eso. El doctor Ripe, Langle, Rubio, en otros países se puede. Que justamente podía utilizarse defensas de la relación fundamental en la relación cambiaria ejecutiva, en la acción ejecutiva cambiaria, pero solo cuando el título no circula, cuando solamente es entre el deudor y el primer acreedor. ¿Ah? Eso entonces es la abstracción. ¿Les quedó claro lo que es la abstracción? Es la imposibilidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo cambiario derivadas de la relación fundamental. Pueden hacer muchos ejemplos. Yo les advierto, chiquilines, que no va a exonerar nadie sin explicarme perfectamente lo que es abstracción, autonomía del derecho, autonomía de la obligación. Lo van a rezar a la perfección, pero no el concepto, lo van a entender, porque es ya el ejemplo de Virginia con uno de esas armas medievales
con una cadena y una pelota llena de pinchos que yo no pueda ni levantar. Bueno, a mí me dan eso y me matan a los 5 segundos. Por más que sepan todo eso, si después en el juicio no lo saben usar, es inútil. El tema de los caracteres de los títulos valores es saber utilizarlos. Que recen como un Padre Nuestro en la definición de título valor y digan las cosas así sin entenderlas, no les va a servir de nada cuando tengan que trabajar. ¿Ah? Lo que acabamos de ver es la abstracción. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es, la abstracción es el mundo, en definitiva, es la contracara de las excepciones de la relación fundamental. Justamente en el mundo del título-valor las cosas son abstractas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la abstracción? Que yo no puedo oponer excepciones de la relación fundamental en el juicio ejecutivo cambiario. Todas esas excepciones de contrato no cumplido, hay goteras, todo lo que yo pienso que a mí me exonera de mi responsabilidad de no cumplir con la relación fundamental, yo no las puedo hacer valer en la acción ejecutiva cambiaria. Me van a decir, vaya a la vía correspondiente, acá usted no puede hacer valer esas excepciones. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué, señor juez? Porque hay abstracción en los títulos valores de contenido dinerario. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso ahora sí, tranquila. No saben la cantidad de exámenes que pierden, porque se confunden las cosas. Igual vamos a tener tiempo, los voy a interrogar uno por uno, así sea 87, no hay ningún problema. Bueno, después tenemos otra clasificación de excepciones. ¿Qué son las excepciones que se clasifican? En ¿Qué diferencia reales y entre personales. autonomía de derecho y autonomía de obligación? Todavía no entré ahí, tranqui. Eso lo dejamos ahora para la segunda hora, se me toman 5 cafés, 4 aspirinas y bien. Por ahora, tranquilos. Bueno, la segunda clasificación que tenemos, que en realidad es de derecho procesal, pero a mí me gusta traerla, aunque yo no la sepa tan bien como los profesores de procesal, pero porque es importante para inclusive preparar la clase de José, que José se las va a volver a dar, es esa clásica clasificación de excepciones reales o excepciones in rem y excepciones personales o excepciones in personam, ¿sí? Las excepciones in rem, o también llamadas absolutas o reales, ¿tienen idea de qué son? No importa cuáles, esa es clase de José. ¿Cuál es el criterio clasificatorio? ¿Se acuerdan de procesal o se los enseñaron en procesal? Las que son reales se pueden oponer contra cualquier deudor y las personales. Muy bien. Las reales son las que se oponen a cualquier deudor, digo bien, a cualquier acreedor, sin importar el lugar que ocupa, en nuestro caso de títulos valores, en la cadena negocial. ¿Sí? Son unas excepciones, luego las van a encontrar con José a ver cuáles son, porque son importantes, que puede oponer el deudor a cualquier acreedor sin importar el lugar en que se encuentre ese deudor. ¿Y las personales, Francisco? Personales son aquellas que el deudor puede oponer a un acreedor en específico. Muy bien. Y ahí sí importa el sitio, porque son personales. Las reales, por ponerles un ejemplo, es la prescripción. El título prescribe, o mejor dicho, la acción prescribe para todos. ¿Sí? Se opone a todos y a cualquiera. Ahora, cuando son personales, solamente son personales o relativas también. A mí me gusta más personales porque me da más la sensación, me explica mejor que es contra determinada persona.
¿Por qué serán personales? A mí se me ocurre la falta de legitimidad activa, por ejemplo. No es buen ejemplo. No les pido un ejemplo de excepción personal, eso va después. Pero ¿por qué se llamarán personales? ¿Se basan en qué? En la- Es una relación fundamental. No, acá ya sáquense lo de la relación fundamental de la cabeza. Estamos en otro criterio clasificatorio. ¿No es por el derecho, profe? Es porque yo tengo un contrato con usted, Jorge, y solo con usted. Tiene que ver con la relación fundamental. Perdonen que no quise, no quiero que se mezclen mucho. Pero tiene que ver con la persona. Son excepciones que yo puedo poner con José, que es mi deudor del día, porque solo con él tengo esa relación. No tengo la misma relación con Pablo. ¿Sí? Son personales porque dependen de la relación personal que tiene un acreedor con un deudor, no con todos los demás. En cambio, las excepciones reales, no importa la posición que tenga la persona, se pueden oponer por cualquiera a todos. Pero hay algunas que solo puede oponer una persona contra determinada persona porque entre ellos dos tienen un vínculo. En el caso que tuvimos con José, el vínculo nuestro es una compraventa de lana. Solo hay excepciones que yo le puedo poner a José. Por ejemplo, ¿qué tal si José me dijo, no me pagues ahora, Virginia, te doy espera? ¿Qué les parece? Que es una excepción personal, porque te la Es bien personal, me la dio a mí. Si ese título hubiera sido firmado por más gente, los demás no aprovechan la espera que me da a mí. La espera me la dio a mí, no a Jorge, a Francisco, a Raquel, ¿sí? La espera es una excepción personal que me la da a mí, que en el caso incluso tiene que estar hasta documentada judicialmente para que sea aceptada en el juicio ejecutivo. No sirve un papelito privado que yo presente ahí y diga, mire, tengo una espera que me concedió el acreedor. ¿Sí? ¿Les queda Profe, clara la diferencia? Sí. creo que hay otro ejemplo bastante claro que es, por A ejemplo, ver, la compensación, que es cuando ambos son acreedores y deudores a la vez. Entonces, perfecto. pueden Ahí oponer está. de una relación pagar la deuda de la otra relación, digamos. Exactamente. Si José me debe a mí la misma cantidad líquida y exigible que yo le debo a él, en vez de cuando me demande, yo le voy a poner la excepción de compensación, pero esa excepción de compensación es mía. Es tan personal como mi relación con la compraventa de Lana Merino, con él. Es muy personal. Los contratos son muy personales. No hay nada más personal que un contrato, tanto que habrán visto que la manera de ceder la posición contractual o los derechos de crédito que nacen de un contrato es a través de la cesión de créditos, que es engorrosísima. El título valor es todo lo contrario. No hay nada menos personal que un título valor. Y de hecho tienen un modo de transmisión que puede llegar a ser tan vulgar como simplemente entregarlo. Acá vemos otra manera de ver cómo es el tema en los títulos valores. En las excepciones, ¿sí? Hay excepciones personales que yo solo tengo con José. Esas solo se las puedo oponer a José. Y después tengo excepciones reales que le puedo poner a todos los demás. Entonces ahí tenemos ese criterio importante de clasificación que lo necesitamos para la segunda hora de la clase, entre excepciones reales y excepciones personales. ¿Está, chicos? Bueno, vamos a tomarnos un cafecito y venimos en unos minutos. ¿Está?
y ahí vamos a estudiar autonomía. Los dejo un ratito.
Bueno, chicos. Sigamos. Muy bien, ya vimos entonces qué es la abstracción. Así que, recapitulando, cuando hablamos entonces de abstracción, estamos en el mundo de las excepciones. Y les recuerdo entonces, para que dividan aguas, cuando hablamos de solidaridad cambiaria, estamos hablando de la acción. ¿Sí? Es un carácter de los títulos valores que hacemos valer cuando accionamos la solidaridad cambiaria. La podemos ver también, la solidaridad cambiaria, chiquilines, cuando pagamos, porque quien paga libera a todos los obligados solidarios. Esa es la contracara de la solidaridad cambiaria. Quien se obliga solidariamente con su firma y paga, libera a quienes les ha prometido pagar, esto es, a todos los que están debajo de él, que han contraído la obligación inmediatamente después de él. Y sin embargo, permanecen obligados todos aquellos que están encima de él, todas las personas que se han obligado con nosotros permanecen obligados y por lo tanto no quedan liberados por el pago. Por eso existen las acciones de regreso, ¿sí? Después lo vamos a volver a repetir con ejercicios y cuando estemos en el momento de repaso lo vamos a ver. Vamos a ocuparnos ahora de la autonomía. La autonomía la vamos a ver en dos fases, en la obligación y en el derecho. Si volvemos al artículo 1 del decreto ley, decía que los títulos valores son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Así que ahora sí terminamos la definición. Tenemos que, entonces, que caracteres del documento son la necesariedad y caracteres del derecho son la literalidad y la autonomía. ¿Sí? Caracteres de la obligación es la solidaridad. Las obligaciones son solidarias. Y retomo entonces lo que dice aquí. El derecho, además de ser literal, cosa que ya vimos, dice el decreto ley que es autónomo. Bueno, y en esto de la autonomía tenemos que tratarlo justo en esta clase de excepciones. Porque la autonomía es un problema de excepciones en el juicio ejecutivo cambiario. Y precisamente lo que es un problema de imposibilidad de oponer determinadas excepciones en el juicio ejecutivo cambiario. ¿Y qué excepciones son estas que no se pueden oponer? Son esas que tiene el deudor con anteriores tenedores del título de índole personal. ¿Dónde dice la ley esto? También en el artículo 108, en el tercer párrafo, cuando dice: cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado no obstará al progreso del juicio ejecutivo. Para poder entender qué es la autonomía del derecho, tenemos que simular, sí o sí, un título valor que ha circulado. Y tenemos que, por supuesto, entender que estamos en el juicio y, por supuesto, en la etapa de excepciones. Eso lo tenemos claro, ¿no? Por eso recién estudiamos autonomía ahora y no la estudiamos antes. Entonces vamos a suponer que tenemos este vale librado por Virginia a José. La relación fundamental que dio origen al vale fue este contrato de compraventa
por la lana merino. En ese contrato de compraventa pactamos, José y yo, que en pago se iba a librar un título valor. Como bien saben, los títulos valores, el efecto natural que tienen es artículo 27 pro solvendo. Esto es, se reciben salvo buen cobro. No lo cobró José el vale, inició la acción cambiaria ejecutiva, eligió la vía cambiaria, me inició la acción, y ese vale, además, previamente al inicio de José, fue transmitido. Fue librado a la orden de José, José lo transmitió a Jorge, Jorge lo transmitió a Francisco, y Francisco lo transmitió a Walter. Tenemos entonces la liberadora, que soy yo, está mi firma en el anverso, y en el reverso están las firmas de José, en segundo lugar Jorge, en tercer lugar Francisco, y luego lo tiene el portador, el tenedor es Walter. El que va a iniciar la acción cambiaria va a ser Walter. Walter, ¿a quién va a demandar usted? Podría ir contra todos. Exactamente. Muy bien, va a ir contra todos. Más vale ¿Y le por tiro a cuánto todos y va a veo a ver cuál demandar? paga. Y después, si Exactamente. alguno me paga, que se arregle él con los demás. Muy bien, va a ir Hablando contra en criollo. todos y va a reclamar el todo. Y en base, el fundamento de su acción, ¿cuál es? ¿Por qué elige eso? ¿Cuál es el carácter de los títulos valores que solventa su decisión? Y que todos se hicieron solidarios al endosar. Bien, en la ley, ¿dónde está eso? A ver, chicos, ayuden a Walter. 5, artículo 105. Artículo 105. El carácter es la solidaridad cambiaria. ¿Correcto? Muy bien. Supongamos que, ¿cómo dije que era? José, Jorge, Francisco, ¿y quién más? Walter. Y Walter. Muy bien. Supongamos que Francisco opone, bueno, perdón, me demandan a todos, muy bien, y yo, cada uno de nosotros va a tener su momento en que le llega el cedulón, va a tener el término de 10 días para oponer excepciones, cada uno de ellos verá qué excepciones puede oponer, ¿sí? Y yo a Walter le opongo la excepción de compensación. Digo, señor juez, yo no voy a pagar este vale porque el señor José María Nicola me debe a mí la misma suma ilíquida y exigible correspondiente a este vale, y por lo tanto yo estimo que debe haber compensación. ¿Qué va a decir el juez? Que no se puede porque es una relación personal entre dos partes. Que no se puede porque... Bien. Abstracción. No. ¿No? Porque No, por esa excepción sería si la relación fuera solo entre José y usted. Acá ya hay un tercero. Exacto. El asunto es, la razón por la cual yo no le puedo poner a José a Walter esa excepción es porque la compensación no es con Walter, no es personal con Walter. Entonces yo no le puedo poner a Walter excepciones personales, o mejor dicho, se las puedo poner, pero no obstan a la consecución del juicio ejecutivo. Esa excepción de compensación a Walter no es como si no le hiciera nada.
¿A quién le puedo yo oponer la excepción de compensación? José. Solamente a José, exactamente, porque es una excepción personal, pero yo solo se la puedo oponer a José, nada más que a él. No puedo oponérsela a Walter. Y ese es el rasgo de la autonomía del derecho. Para Walter, el derecho de Walter, perdón, es autónomo. Es como si yo le hubiera librado el vale directamente a él y no hubiera pasado por las manos de Francisco y de Jorge. Entonces, el rasgo de la autonomía es un rasgo típico de los títulos valores, diferente completamente al de los contratos y su accesoriedad, sobre todo en los contratos de garantía. ¿Sí? El título valor no es accesorio, al revés, es autónomo y hace que los vínculos que derivan del librador con todos los demás obligados y con el último tenedor sean directos, como si no hubieran pasado por otras manos. Porque si no, nadie aceptaría un título valor en pago de nada. Si pudiera Virginia oponerle a Walter la excepción de compensación, entonces obviamente a mí nadie me va a aceptar el título valor, porque si no, todos tendrían una excepción personal que alegarle al último tenedor excepciones que él no conoce porque se basan en relaciones personales de las que él no es parte. ¿Se entiende? ¿Qué tal si yo le opongo a Walter la excepción de compensación porque Walter me debe dinero a mí? Cuando Walter demande a todos, yo me contesto las excepciones diciendo yo no pago porque Walter me debe dinero a mí. Excepción de compensación. ¿Eso funciona? Sí, en ese caso sí. Les queda claro, ¿verdad? Ahora, ¿eso es posible en los hechos? Imagínense la realidad. Es prácticamente imposible, profe. Y sí, ¿no? Con todo, Carlos siempre me dice, ¿por qué no? Capaz que sí. Digo, a ver, es remotísimo, porque nos tendríamos que conocer con Walter. Imagínense, yo le libro un cheque a José. José se lo endosa a Jorge. Jorge se lo endosa a Pablo. Pablo se lo entrega en pago a Walter. Y yo vengo a conocer a Walter de algo que justo me debe plata. O sea, es muy remoto, realmente. Pero para que vean que la excepción personal une siempre al tenedor con la persona a la que recibió el cheque, el título que sea, el vale o la letra, y a su vez esa persona con el anterior. Cada persona que entrega un título valor lo hace por algo y con esa persona tiene un vínculo personal, ¿verdad? Entre ellos hay una relación personal. Entre ellos sí se pueden esgrimir excepciones personales. Lo que sucede por la autonomía del derecho es que no cualquiera puede usar esas excepciones personales. Entonces, ¿qué es la autonomía del derecho? Es la imposibilidad de oponer en el juicio ejecutivo cambiario excepciones personales que corresponden a anteriores tenedores del título. Lo que no puede hacer Virginia es oponerle a Walter, que es el último tenedor, excepciones que solo tiene con José, que es el primer a quien yo le entregué el título valor. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con la abstracción? Yo no podía oponer excepciones personales a ninguno. No. La abstracción es también un problema de excepciones, pero tiene que ver solamente con la relación fundamental. Es el ejemplo de la lana merino estaba quemada.
La defensa que yo pretendo esgrimir contra Walter, por ejemplo, es: Walter, yo no voy a pagar este cheque porque yo lo entregué en pago de una lana que le compré a José y que resultó que estaba quemada. Y Walter me va a decir, ¿y a mí qué me importa? Claro, es excepciones que provengan de la relación fundamental. Muy bien. La Sería más que compensación nada no por el proviene de objeto, la ¿no? relación fundamental. ¿Se dan cuenta? La compensación es, a su vez, otro negocio que tengo yo con José, porque me debe plata de otro lado, pero no tiene que ver con la relación fundamental que originó el libramiento del vale. La relación fundamental que originó el libramiento del vale es la compraventa de lana merino. ¿Por qué yo no puedo querer pagar ese vale relacionado con la compraventa de la lana merino? Y bueno, porque no era la lana merino, porque la lana merino estaba mojada, porque estaba quemada, porque no me la entregó, porque no era la cantidad pactada, porque era roja y yo la quería verde, no sé, pero todo relacionado con la compra-venta de la lana merino. Eso es abstracción. Y yo solamente puedo hacer valer esas excepciones relacionadas con la relación fundamental en un juicio ordinario posterior. Cuestión distinta es la autonomía del derecho. ¿Qué tienen en común? Es también un problema de imposibilidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo cambiario. ¿Pero qué excepciones no puedo oponer? No puedo poner las derivadas de una relación personal que yo tenga con la persona a la que le entregué el título. Excepciones personales cualquiera: pago, compensación, espera, quita, no de la relación fundamental, cualquiera. Excepción personal. Y Walter me va a decir, sí, bárbaro, José le dio espera, pero yo no. A mí qué me importa que José le haya dado espera, yo no le di ninguna espera, mujer, usted me tiene que pagar. En todo caso, que José la espere todo lo que quiera, yo no. ¿Sí? ¿Me entienden? Profesora, Mm. lo que usted dijo entonces en cuanto a la autonomía es que la imposibilidad de poner excepciones personales que correspondan a anteriores tenedores del título. Claro. Está. Aparte de copiarlo y de repetírmelo de memoria. Sí, no, pero ahora había entrado en duda de si eran los anteriores. Porque yo quiero que sepan cuáles excepciones pueden poner o no. Tienen que comprenderlo eso, para saber cómo actuar, cómo defenderse en juicio y cómo retrucarle al abogado que les viene y se les excepciona con cualquier cosa para dilatarles el juicio, ¿sí? Además es una cuestión de ejercicio cerebral. Tenemos que entender autonomía. Yo, para serles franca, a mí nadie me lo explicó. A mí me lo explicó mi padre. Ya me sentó y me dijo, vení, esto es así. A mí nadie, yo nunca lo había entendido. Lo leía, lo repetía, y sí, son las excepciones estas otras, la autonomía, pero no entendía cuál era la importancia del asunto hasta que, claro, lo vi en el juicio, haciéndolo. Ahí lo percibí, me di cuenta que en realidad es un problema de excepciones y que incluso abstracción y autonomía tienen en común ser un problema de imposibilidad de oponer excepciones, y la diferencia estriba en la naturaleza de las excepciones. Son incluso personales las dos, entran en el 108 párrafo 3, pero unas son exclusivamente relacionadas a la relación fundamental, abstracción, y las otras son todas las personales, derivadas de cualquier relación personal que tenga el acreedor con el deudor. ¿Ah? Bueno, y nos queda por ver, vamos a cambiar y vamos a ver la autonomía de la obligación, que es otra autonomía. La autonomía de la obligación no está en el artículo 1, está en el artículo 8, cuando dice: todo suscriptor de un título valor se obligará autónomamente. Y luego dice, explica un poquito más, dice: las circunstancias que invalidan la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán a las obligaciones de los demás. Entonces, es también la autonomía de la obligación un problemita de excepciones. Por ahí se dice que es la contracara
de la autonomía del derecho, y no es así. No. Es también un problema de excepciones, es también un problema de inoponibilidad de excepciones, o sea, no se pueden oponer determinadas excepciones, y el único problema es saber qué excepciones no se pueden oponer. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice acá: las circunstancias que invalidan la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán a la obligación de los demás. También supone la circulación del título valor. Y si alguno de los signatarios del título valor tiene una obligación que no es válida, eso hace que la obligación de los demás, no por esa razón, sea inválida. Supongan que tienen a una persona que en el medio de la transmisión por endoso, uno de los endosantes es incapaz y siguió transmitiendo. Entonces yo le libré el vale a José. José se lo entregó a Rocco, Rocco a Francisco, Francisco a Ismael, Ismael a Pablo. Pablo es el último tenedor. Cuando van al momento, Pablo se presenta, nos demanda a todos, y resulta que yo miro y sé que Ismael es incapaz, y me presento y digo: señor juez, yo no voy a pagar este título valor porque hay una firma de un incapaz. ¿Qué les parece? No te exime, no lo exime, no es una excepción que sea resuelta por el carácter de la autonomía. De la obligación. Muy bien. Yo no puedo excepcionarme en la incapacidad de Ismael para no cumplir con lo prometido. Supongamos que la firma de Francisco es falsa, y yo entonces presento la excepción de falsedad de la firma. ¿Me servirá? No, no procede porque la firma más importante, digamos, es la del librador. Una vez que firmó, le va a tener que pagar. Eso. Pablo, la firma de todos es igualmente Sí. importante. Lo que me Recuerde que refería somos es que todos solidariamente responsables sin importar el orden en que hemos asumido nuestra obligación. a lo que me Yo no me refería puedo... Sí. sí, si el cheque o el título no hubiera pasado por Francisco y su firma, eso no estaría que usted estuviera obligada. Ahí está. La razón de peso que ustedes tienen que argumentar es el artículo 8. Porque dice: las circunstancias que invalidan la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectará la obligación de los demás. O sea que si tenemos un firmante incapaz o una firma falsa, todos no podemos usar esa excepción de falsedad de la firma, de incapacidad, ¿sí? Ahora, ¿puede Francisco alegar la falsedad de la firma? ¿Puede él excepcionarse en eso? Sí, claro. Exactamente. Él Que a él le sí compete. puede. Exactamente. ¿Puede Ismael argumentar la incapacidad para no pagar el título valor? Sí, también. También. Muy bien. Porque en ese caso a ellos sí les corresponden las generales de la ley. A ellos sí les incumbe esas excepciones. Los que no podemos aprovecharnos de esas excepciones son José, Jorge y yo. Perdón, ¿Les queda profesora, claro? no entendí en qué posición estaban ellos. Entonces, Ellos eran endosantes. el último como tenedor usted. puede. ¿Cómo, Mariana? ¿El último tenedor puede? Los únicos que pueden son los que realmente tienen, a los que les han falsificado la firma o los que son incapaces. O sea, la incapacidad, la falsedad de la firma son excepciones personales, que solo pueden argumentar ellos, los demás no. Los demás estamos obligados al pago
porque nuestra obligación deriva de nuestra firma, que es absolutamente válida. Eso es la autonomía de la obligación, por eso nuestra obligación es autónoma. Autónoma porque no deriva de las demás, ¿sí? Deriva de la fuente de la obligación, es la voluntad unilateral de los firmantes. Los únicos que pueden eximirse del responder son todos aquellos que puedan demostrar que su firma es falsa o que han sido o son incapaces. Por poner, después con José van a ver bien las excepciones y demás. Y esa es la autonomía de la obligación. Entonces el juego que tenemos importante para hacer es saber distinguir entre autonomía del derecho, autonomía de la obligación y abstracción. Conocer semejanzas y diferencias. ¿Se animan? Vamos a empezar por las semejanzas. Autonomía del derecho, autonomía de la obligación y abstracción. ¿Qué semejanzas tienen? Limitan las excepciones. Perfecto. Perfecto. Es un problema de limitación de excepciones. ¿En qué ámbito estamos? Cuando hablamos de abstracción, está limitada a oponer alguna excepción que tenga que ver con la relación causal. Ahí está. Ya cuando me hablan de excepciones, entonces mi cabeza va al juicio ejecutivo al momento de oponer excepciones. Bien, perfecto. Así que nuestra definición de autonomía del derecho, de autonomía de la obligación o de abstracción tiene que empezar no con es cuando, que ahí los detesté, sino que tiene que empezar es la imposibilidad de oponer excepciones, porque es lo que tienen la similitud, es los tres. La diferencia que tienen las tres, ¿cuál va a ser? Del tipo de excepciones. ¿Sí? Entonces, la abstracción es la imposibilidad de oponer excepciones. Que tenga que ver con la relación fundamental. Muy bien. La autonomía del derecho es la imposibilidad de oponer excepciones. Que tengan que ver con una relación personal. Anteriores tenedores. De anteriores tenedores, porque no se olviden que yo puedo poner excepciones personales en el juicio ejecutivo cambiario, con mi anterior obligado. ¿Sí? ¿Y la autonomía de la obligación? Es la característica por la cual la invalidez de las anteriores obligaciones, o de los anteriores tenedores, no obstan a la validez del derecho, algo así era. Sí. Que un problema de uno de los deudores no anula a los demás. Los demás tienen que seguir, no se pueden Tienen que amparar ser en más eso, tienen que jurídicos, no pagar. me hablen de problemas. Es la imposibilidad de oponer excepciones. Bien. ¿En dónde, además? Sean más precisos, porque esto solo ocurre en el juicio ejecutivo cambiario. Son las particularidades de este juicio. En otros juicios no van a tener estos dramas. Este drama lo tienen acá. En otros juicios, en el juicio ordinario, ustedes pueden hacer cualquier cosa, pueden oponer, menos el no pago porque no tengo ganas, que lo llegué a ver. ¿No? Es una excepción de locos, ¿no? ¿Dónde está la excepción? Bueno, pero más o menos, falta esa nada más. No pago porque no se me canta. Falta esa. Pero en este no, en este tienen que explicarle a ver a la gente por qué no paga. No pago porque. Eso se llama excepción, en definitiva. ¿Ah? Tienen que hacer un esfuercito para poder ponerlo en boca, como al vino, la definición de cada una de estas cosas, porque yo los voy a atormentar con esto. Lo tienen que saber definir. Y la manera de saber si lo entienden es que me lo digan. Entonces, a ver, hagan, antes de que sea de forma mandatoria, dirían los americanos, a ver, ¿quién me define autonomía del derecho? Yo, profesora. A ver, A ver si estoy bien.
Es la imposibilidad de oponer excepciones personales que correspondan a anteriores tenedores del título. Perfecto, Camila. Un ejemplo. Así es el examen, ¿eh? Pero vamos, Un ejemplo. Había dicho uno, pero no lo recuerdo. Ah, bueno. A ver, ¿quién ayuda a Camila? Perfectamente definido. Ahora un ejemplo. A excepción de... No. Pero, Cuando me explican un ejemplo, tienen que empezar simulando la transmisión del título, porque si no hay simulación de transmisión del título, no hay autonomía del derecho, ¿entienden? La autonomía del derecho solo existe entre varias gentes. Solamente con un librador solamente entre Virginia y José, ahí no hay autonomía del derecho, no hay limitación de excepciones. Él y yo nos podemos poner todas las excepciones que queramos, personales, todas. ¿Por qué? Porque estamos en una misma relación cambiaria y todas las excepciones personales entre él y yo, primer tenedor, libradora y primer tenedor van a ser posibles. ¿Me entienden? O sea, para que ustedes puedan ver lo que es la autonomía del derecho, necesitan suponer que hay más gente en el título. Profe, un posible ejemplo, ¿no podría ser el caso de el sujeto A le debe determinado monto de dinero al sujeto B? Bien. Y el sujeto B, a su vez, también es deudor del sujeto A. El sujeto B es tenedor de un título valor, que a su vez se lo pasa al sujeto C, quien a su vez lo pasa al sujeto D. Bien. El sujeto D intenta iniciar acciones por medio del artículo 105 a uno solo de lo de la cadena de transmisión, o sea, al sujeto A. ¿Por qué a uno solo? Digo, estoy tratando de omitir la acción No solidaria. omita. No. Usted demanda a todos. Acostúmbrese a demandar a todos. Demando a todos. Demande a Demando todos. a todos. Sí. Demando a todos, en este caso, de manera solidaria. Ahí está. Yo, yo no puedo poner la excepción personal de ¿Usted quién es? compensación. ¿Eh? ¿Usted El quién sujeto es? A. El sujeto A. A. Usted es el librador. Sí. Bien. Sí. Sí, No yo, puedo poner. no puedo oponer la acción de compensación que tengo con el sujeto B. Excepción, sí. Que tiene con B. Con el sujeto D frente al sujeto D. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Sí? Una pista. Cuando me tengan que explicar autonomía del derecho y de la obligación, tienen que simular la transmisión del título. Cuando me tengan que explicar abstracción, no tienen que simular la transmisión del título, porque no tiene nada que ver, la abstracción tiene que ver con la relación fundamental y las excepciones. Alcanza con José y yo y la Lana Merino. ¿De acuerdo? Es una buena manera de que no se me mezclen con las dos cosas. El error más común es que se confundan autonomía del derecho y abstracción. Entonces, una forma de no errarle es, cuando explico autonomía y autonomía del derecho o autonomía de la obligación, simulo transmisión de los títulos. Pongo A, B, C y D. Cuando explico abstracción, me quedo solamente entre un librador y quien recibe el título en pago de algo. ¿Está? Necesitan estudiarlo. Necesitan leerlo ahora a ver si cierra. ¿Sí? Porque es difícil esto. Es lo más difícil de títulos valores, es estos caracteres. Así que yo les recomendaría que le den una lectura, a ver si con los ejemplos, y traten de explicárselo a otra persona, a ver si pueden expresarlo. ¿Sí? Igual se los voy a volver a preguntar en otro momento, y José seguramente pueda también preguntarles para que se animen a decirlo, porque hasta que no lo dicen, no lo aprenden. ¿Está, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, profesora.
Bueno, A mí me quedó chiquilines, duda, a profe, ver, respecto a la autonomía de la obligación, no entendí. la No autonomía de la entendí obligación es, esa excepción a dónde va, digamos. ahí está. Figúrese que en un título que ha circulado, uno de los firmantes del título es incapaz o han falsificado su firma. Esa firma que de alguna manera tiene ese defecto no invalida la firma de los demás. Entonces, la persona que está obligado a pagar, que somos todos, menos el incapaz, no podemos argumentar la incapacidad para no pagar. El único que puede argumentar la excepción de incapacidad es el que es efectivamente incapaz. Los demás tenemos que pagar. ¿Sí? Es la más fácil de las Profe, autonomías. Sí, incluso podría ser incapaz el librador y quedar obligados endosantes. claro, por Sí. supuesto. No, Exacto. lo pensé, Muy bien. me parecía Sí, que sí, pero es un ejemplo totalmente, bastante absurdo, digamos. totalmente, totalmente. Sí, sí, definitivamente. Muy bien. Sí, claro. Bueno, chiquilines, si no tienen ninguna duda, nos veremos el miércoles. ¿Está? Bueno, que pasen bien. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Que pasen un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Chao.